Buenas noches, almas nocturnas. Antes de comenzar este viaje por el terror que se esconde en las tierras olvidadas de nuestro México, quiero saber algo. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando ahora? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Comenta aquí abajo, porque me encanta saber quiénes son las personas lo suficientemente valientes para escuchar estas historias, especialmente cuando la noche comienza a caer y los sonidos de afuera empiezan a parecer diferentes, más amenazantes. Vamos, no cuesta nada dejar tu comentario. Y si te gustan las historias de terror ambientadas en el México real, en aquellos lugares donde la civilización todavía no ha llegado completamente, donde las leyendas antiguas aún pulsan vivas en la memoria de los más viejos, entonces has venido al lugar correcto. Marina, a sus 27 años nunca había trabajado en veterinaria rural. Durante sus 5 años de formación universitaria, soñaba con una clínica moderna en la ciudad, atendiendo perros y gatos de apartamento, tal vez algunas aves exóticas. Pero la vida tiene una manera peculiar de empujarnos hacia lugares que jamás imaginaríamos. Y así fue como se encontró conduciendo una camioneta blanca, equipada como consultorio móvil, por los caminos de tierra del norte mexicano, por una región donde las propiedades eran tan vastas que algunas tomaban el día entero para ser atravesadas. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando recibió la llamada. La voz del otro lado de la línea era áspera, masculina, cargada con ese acento arrastrado típico de la región. El hombre se identificó como Don Tertuliano, propietario de una hacienda a unos 40 kilómetros de la ciudad. Necesitaba a alguien con urgencia. El ganado estaba muriendo. No de enfermedad, hizo cuestión de aclarar. Estaba muriendo de una forma extraña. Marina intentó hacer más preguntas, pero la llamada se cortó. Cuando intentó devolver la llamada, el número aparecía como inexistente. Debería haber ignorado aquello. Debería haber ido a casa, preparado su cena, visto alguna serie y dormido. Pero algo en aquella voz desesperada la incomodó. Y había también la cuestión práctica de que llevaba 2 semanas sin conseguir nuevos clientes. La carretera comenzó asfaltada, pero pronto se transformó en grava y después en tierra batida. Los campos se extendían interminablemente hacia todos lados. Marina pasó por 3 portones, todos abiertos, lo que le pareció extraño. Cualquier ganadero sabía que portones abiertos significaban ganado suelto, pérdida segura. Cuando finalmente divisó las construcciones de la hacienda, el sol ya había desaparecido completamente. La sede era antigua, una casa grande de 2 pisos con paredes descascaradas y ventanas oscuras. Alrededor se distribuían los galpones y corrales típicos de una propiedad ganadera. Pero había algo profundamente equivocado con aquel lugar. El silencio era absoluto. No se escuchaba el mugido de una sola vaca, no se escuchaba el ladrar de perros, el canto de gallos, el zumbido de insectos. Nada. Era como si la hacienda entera estuviera conteniendo la respiración. Marina tomó su linterna y su maletín, aproximándose a la casa con pasos vacilantes. Tocó la puerta de madera pesada. El sonido resonó hueco por el interior. Nadie respondió. Probó la manija y la puerta se abrió fácilmente, crujiendo en bisagras que necesitaban aceite desde hacía décadas. El olor que vino del interior la hizo retroceder un paso. Era un olor dulzón y pútrido, de carne dejada al sol, mezclado con algo que no conseguía identificar, algo químico y penetrante. La luz de la linterna cortó la oscuridad del corredor de entrada. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas que habían amarilleado con el tiempo. Retratos en la pared mostrando hombres de bigote y mujeres de vestidos oscuros. Fue cuando escuchó el sonido.
Venía de arriba del segundo piso, pasos arrastrados, lentos, deliberados. Alguien estaba caminando allá arriba. «¿Hola? ¿Don Tertuliano? Soy la veterinaria. Usted me...» llamó. Los pasos se detuvieron. El silencio volvió aún más opresivo que antes. Y entonces, una voz, débil, distante, pero claramente viniendo del piso superior. «En los corrales. Vaya hasta los corrales. Vea usted misma». Marina no quería ir hasta los corrales. Cada instinto en su cuerpo gritaba para que volviera a la camioneta y saliera de allí. Pero había algo en aquella voz, una urgencia mezclada con desesperación, que la hizo continuar. El primer corral estaba vacío. Siguió hacia el segundo y fue allí donde lo encontró. El ganado estaba allí, cerca de 20 cabezas, todas detenidas en poses imposibles. No estaban muertas, estaban congeladas en el tiempo como estatuas de carne y hueso. Algunas tenían una pata levantada en el aire, otras estaban con la cabeza girada en ángulos extraños. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero aún húmedos. Marina se aproximó a una de las vacas. Tocó su cuello. La piel estaba tibia. El animal estaba vivo, pero completamente inmóvil. Examinó la boca, las mucosas, las pupilas. Todo parecía normal, excepto por la total ausencia de movimiento. Era como si todos los procesos biológicos del animal hubieran sido pausados, excepto los más básicos para mantenerlo vivo. Fue cuando notó las marcas. En el suelo del corral, dibujados en la tierra, había símbolos. No eran aleatorios. Formaban patrones geométricos complejos, círculos dentro de círculos, líneas que se entrecruzaban de formas específicas. Un sonido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Era un hombre, parado en la entrada del corral. Alto, delgado, vistiendo ropas de campo sucias de tierra. Su rostro estaba en sombras, pero Marina podía ver el brillo de sus ojos reflejando la luz de la linterna. «Usted vino», dijo. Su voz era la misma del teléfono. «No pensé que vendría, especialmente después de lo que pasó con el otro veterinario». «¿Qué otro veterinario?» El hombre dio un paso adelante. Era viejo, con arrugas profundas marcando la piel curtida por el sol, pero eran sus ojos los que más llamaban la atención. Eran de un azul claro casi transparente. «El doctor Euclides vino aquí hace 3 semanas. También quería entender qué estaba pasando con el ganado». El hombre hizo una pausa. «No debió haber tocado los símbolos, le advertí, pero no escuchó. Pensó que era superstición de viejo». «¿Qué le pasó?» Don Tertuliano caminó lentamente entre las vacas congeladas. Descubrió que no era el ganado lo que estaba siendo afectado, era la tierra. Esta tierra. Hay algo debajo de ella, algo muy antiguo, que fue despertado. Los símbolos son lo único que mantiene eso contenido. Marina quería creer que aquello era locura, pero no podía explicar lo que estaba viendo. ¿Contenido? ¿Qué exactamente está siendo contenido? El viejo la miró con una expresión que mezclaba pena y algo que parecía ser admiración. «Usted tiene coraje de preguntar. El doctor Euclides también lo tenía. Venga, le mostraré, pero debe prometer que no tocará nada, solo observar, y si le digo que corra, corre sin mirar atrás. ¿Entendido?» Contra todos sus instintos, Marina asintió. Caminaron juntos hacia los campos más distantes. Llegaron a un área donde la vegetación moría abruptamente. Era un círculo perfecto de unos 50 metros de diámetro, donde nada crecía. La tierra era oscura, casi negra. En el centro del círculo había una depresión, como si el suelo se hubiera hundido, y alrededor de esa depresión, más símbolos, mucho más elaborados que los de los corrales. Esto era una hacienda de esclavos.
El viejo comenzó a explicar, su voz baja y respetuosa. No de esta propiedad, sino de una mucho más antigua que existía aquí antes, a principios del siglo XIX. El dueño era conocido por su crueldad. Los esclavizados trabajaban hasta morir, y cuando morían eran enterrados aquí, no en cementerio, no con oraciones. Eran arrojados en fosas comunes, tratados peor que animales. Marina miró hacia la depresión central, sintiendo una náusea creciente. ¿Cuántos? El viejo se encogió de hombros. Nadie sabe. No había registros, pero los más viejos de la región siempre hablaron de que este lugar estaba maldito. Mi abuelo compró esta tierra barata por su reputación. Pensó que era superstición. ¿Qué cambió? El viejo señaló la depresión. Hace 3 meses, la tierra comenzó a hundirse, y cuanto más se hundía, más extrañas se volvían las cosas. Primero fueron los pájaros. Dejaron de cantar. Después los insectos desaparecieron. Entonces el ganado comenzó a actuar extrañamente. Y finalmente, esto. Gesticuló hacia los animales congelados. Ellos sienten algo. Algo que viene de abajo. Y cuando lo sienten se quedan así, paralizados por el miedo. Marina sintió sus piernas flaquear. Esto es imposible. Tiene que haber una explicación científica. Su voz murió cuando algo se movió en la depresión. Fue sutil, solo una ondulación en la superficie oscura del suelo, pero fue suficiente para hacerla retroceder un paso. El viejo la sujetó del brazo con fuerza sorprendente. No corra. Movimientos bruscos atraen atención. La cosa que está allá abajo percibe el miedo. Se alimenta de él. Es por eso que los símbolos funcionan. No aprisionan físicamente, aprisionan a través de la intención, de la voluntad, pero se están debilitando. ¿Y el doctor Euclides? El viejo soltó su brazo y señaló uno de los símbolos externos. Borró uno de los símbolos. Dijo que quería recoger muestras de suelo de dentro del círculo. Marina miró hacia donde él señalaba y vio. Parcialmente enterrada en el suelo negro había una mano, pálida, con los dedos curvados hacia el cielo, como si estuviera intentando arañar su camino hacia afuera. Ella cubrió su boca, luchando contra el vómito. El viejo continuó hablando. La tierra aquí está saturada de sufrimiento, décadas de dolor, humillación, muerte sin dignidad. Eso no desaparece, permanece, fermenta, se transforma en algo nuevo, algo con hambre. Necesitamos llamar a la policía. No hay tiempo, el viejo la interrumpió. El próximo ritual necesita ser hecho esta noche, en la luna menguante. Es lo único que reforzará los símbolos por 1 mes más, y no puedo hacerlo solo. Soy demasiado viejo. Mi voluntad no es suficientemente fuerte. Necesito a alguien joven con fuerza de espíritu. Por eso la llamé. Marina lo miró incrédula. ¿Cree que voy a participar de algún ritual? Soy veterinaria, no una... Es alguien que dedica su vida a curar, a aliviar el sufrimiento. Eso es más importante que cualquier título. Y si no ayuda, lo que está aquí abajo va a romper completamente las barreras. Y no se quedará contenido en esta hacienda, se esparcirá. Cada parte racional del cerebro de Marina gritaba para irse, pero miró nuevamente los símbolos, la depresión, aquella mano pálida emergiendo del suelo, y pensó en el ganado paralizado por el terror. Cerró los ojos, respiró hondo y asintió. «Dígame qué tengo que hacer». Don Tertuliano sonrió, una sonrisa triste. El doctor Euclides dejó algunas notas y un objeto. Dijo que si algo le pasaba, se lo diera a la próxima persona que tuviera el coraje de ayudar. Volvieron a la casa. El viejo la llevó a una pequeña oficina en el 2º piso. La habitación estaba llena de libros antiguos, mapas y extraños artefactos. En el centro, sobre una mesa,
Había un diario de cuero y una pequeña caja de madera. «Este es el diario del doctor Euclides», dijo don Tertuliano, «y esto es lo que él llamaba el corazón de la tierra». Marina abrió el diario. Estaba lleno de dibujos de símbolos, notas sobre la historia de la hacienda y teorías sobre la energía del trauma. Euclides había estado investigando el lugar durante años, mucho antes de que el ganado comenzara a morir. Había descubierto que la cosa de abajo no era un demonio o un fantasma, sino una acumulación de energía psíquica, de dolor y rabia de los esclavizados. Una conciencia colectiva que había sido oprimida y olvidada y que ahora buscaba liberarse, pero de una forma destructiva. El corazón de la tierra era una esfera de obsidiana pulida, fría al tacto, que parecía absorber la luz. Euclides creía que era un amplificador de intenciones, un foco para la voluntad. El ritual, explicó don Tertuliano, es una forma de comunicación, no para contener, sino para liberar, para reconocer el dolor, honrar a los muertos y ofrecerles un camino hacia la paz. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos más personas, personas con corazones puros y la voluntad de enfrentar la verdad. Marina pasó la noche leyendo el diario de Euclides. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo una hacienda, era un microcosmos de un problema mucho mayor, un trauma histórico que resonaba en la tierra y en las almas. Euclides había dejado instrucciones claras para el ritual. Necesitaban 7 personas, cada una representando un aspecto de la sanación, reconocimiento, perdón, honra, conexión con la tierra, liberación, esperanza y futuro. Y el ritual debía realizarse en el equinoccio de otoño, que era en 3 días. Marina se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado su verdadero llamado, uno mucho más profundo que la veterinaria convencional. A la mañana siguiente, Marina y don Tertuliano comenzaron a buscar a las otras 5 personas. No fue fácil. La gente del pueblo era supersticiosa y evitaba la hacienda, pero Marina tenía una determinación férrea. Encontraron a doña Joana, una anciana curandera que había oído hablar de la hacienda y sentía una conexión con los ancestros. El segundo fue Caíque, un joven indígena que investigaba las tierras ancestrales de su pueblo y entendía la importancia de la conexión con la tierra. La tercera fue Beatriz, nieta de uno de Minmomesintovin, los antiguos hacendados de la región, que cargaba la culpa de lo que su familia había hecho y buscaba redención. El cuarto fue el profesor Augusto, un historiador que había dedicado su vida a documentar las atrocidades de la esclavitud en México. El quinto fue Tomás, un joven artista que creía en el poder del arte para sanar. En la noche anterior al equinoccio, todos se reunieron en la hacienda. Don Tertuliano preparó una comida simple pero abundante, y comieron juntos, conociéndose, compartiendo historias. Marina miró alrededor de la mesa y sintió algo que no esperaba sentir: esperanza. El día del equinoccio amaneció nublado, el aire denso con la promesa de tormenta. Pasaron la mañana en preparación. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaban listos. Vistieron ropas simples de color blanco. Cada uno cargaba algo personal, algo significativo. Caminaron en fila única hasta el círculo, don Tertuliano al frente cargando una antorcha encendida. Alrededor del círculo se posicionaron equidistantes, formando los 7 puntos. El ritual comenzó con los cánticos, primero en español, después en las lenguas de los ancestros. Marina sintió algo cambiar en el aire. Era como si una puerta invisible estuviera abriéndose lentamente. A medida que cantaban, comenzaron a rehacer los símbolos, pero esta vez no solo redibujando los antiguos,
estaban creando nuevos patrones, basados en las investigaciones de Euclides, pero adaptados, evolucionados. Fue cuando las presencias comenzaron a manifestarse, no como las formas aterradoras de antes, sino como luces suaves, orbes de luminosidad pálida que flotaban alrededor del círculo. Había decenas de ellas, tal vez centenares. Doña Joana comenzó a hablar, su voz firme y cargada de emoción. Ancestros, los vemos, reconocemos lo que les fue hecho, la injusticia, la crueldad, la deshumanización. No, podemos deshacer el pasado, pero podemos honrar su memoria. El profesor Augusto comenzó a leer los nombres que había descubierto. Juan, herrero de gran habilidad; María, partera y sanadora; José, tocador de tambor; Ana, madre de 7 hijos. Para cada nombre, una de las luces pulsaba más fuerte, como respondiendo al reconocimiento. Caíque habló sobre la tierra, sobre cómo merecía respeto y cuidado. Ofreció las semillas que traía, prometiendo que árboles serían plantados. Beatriz, con lágrimas corriendo por el rostro, leyó los documentos de propiedad de su familia antes de romperlos y colocarlos en el fuego. Renuncio al derecho que mi familia reivindicó sobre vidas y tierra que nunca nos pertenecieron. Reconozco la deuda que nunca puede ser totalmente pagada, pero ofrezco este gesto como un comienzo. La tormenta que había amenazado el día finalmente llegó. Pero no era una tormenta común. El viento que soplaba era tibio y cargaba olores imposibles, flores que ya no crecían en la región, humo de fogatas antiguas. La lluvia que comenzó a caer era suave, casi cariñosa. Marina cerró los ojos y se dejó llevar por el momento. Podía sentir algo cambiando en la tierra bajo sus pies. Era como si capas de tensión estuvieran disolviéndose. La depresión en el centro del círculo comenzó a llenarse con agua de la lluvia, pero era un agua extrañamente clara y brillante. Fue entonces que Euclides apareció, no más como la figura parcialmente sólida, sino como luz pura. No estaba solo. A su alrededor, otras figuras hechas de luz comenzaron a formarse. Eran los otros, los que estaban enterrados allí, tomando forma por primera vez en décadas o siglos. No eran aterradores, eran hermosos. Una de las figuras se aproximó a Doña Joana. Era una mujer anciana. Gracias, hija. Su voz parecía venir de muy lejos. Por recordar, por vernos. Estábamos tan cansados, atrapados entre lo que fue y lo que podría haber sido. Pero ustedes nos dieron permiso para seguir adelante. Doña Joana cayó de rodillas sollozando, extendiendo sus manos para tocar la figura. Por un breve momento, sus manos se encontraron, sólidas y reales. Otras figuras se aproximaron a los otros participantes, cada una ofreciendo palabras de gratitud o perdón. Una niña pequeña tomó la mano de Beatriz. «No es tu culpa», dijo la niña con una sabiduría más allá de sus años. «Pero gracias por importarte». Las figuras comenzaron a moverse hacia el centro, donde el agua brillante ahora formaba un pequeño lago. Una por una, entraron en el agua y desaparecieron, no disolviéndose, sino pasando a través, como si el agua fuera un portal hacia algún otro lugar. Euclides fue el último. Miró a Marina y sonrió. «Lo hiciste bien. Continúa el trabajo. Hay otras tierras que necesitan sanación». Y entonces él también atravesó el agua y se fue. El silencio que siguió era diferente del silencio opresivo que Marina había experimentado en la primera noche. Este era un silencio pacífico, completo. Era el silencio de algo que finalmente había terminado, de una herida que finalmente había comenzado a cicatrizar. La lluvia paró, las nubes se abrieron,
revelando un cielo estrellado más brillante de lo que Marina jamás había visto. Lentamente, uno por uno, comenzaron a moverse. Sus cuerpos estaban cansados, exhaustos por el esfuerzo emocional y espiritual del ritual, pero había también una ligereza, como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. Se abrazaron, lloraron juntos, rieron de puro alivio. Había funcionado. De alguna forma imposible de explicar en términos racionales, había realmente funcionado. En las semanas que siguieron, los cambios en la hacienda fueron notables. El círculo de tierra muerta comenzó a reverdecer. La depresión en el centro se transformó en un pequeño lago natural que atraía pájaros y otros animales. El ganado volvió completamente a la normalidad, pero los cambios más profundos eran en las personas. Marina descubrió que no conseguía más volver simplemente a su vida anterior. Algo había cambiado fundamentalmente en su comprensión de la realidad. El grupo que había participado del ritual permaneció en contacto. Se reunían mensualmente, no más para contener algo terrible, sino para celebrar, para compartir conocimiento, para planear. Porque Euclides tenía razón. Había otras tierras que necesitaban sanación. 6 meses después de aquella primera noche en la hacienda, Marina se encontró conduciendo por otra carretera de tierra, esta vez en una región diferente. Había recibido una llamada telefónica, una finca donde los trabajadores relataban pesadillas colectivas, donde había un área específica que todos evitaban sin saber exactamente por qué. No fue sola. Clara estaba en el asiento del pasajero y Tomás seguía en su propio auto atrás de ellas. Mientras conducía, Marina pensó en cómo su vida había cambiado. Había comenzado como una joven, veterinaria con planes convencionales. Ahora era parte de algo que no tenía nombre oficial, un grupo dedicado a curar heridas que la mayoría de las personas ni sabía que existían. Era un trabajo extraño, difícil, frecuentemente aterrador, pero era también el trabajo más significativo que podía imaginar hacer. La carretera continuaba adelante, roja bajo el sol de la tarde, y Marina continuaba conduciendo hacia otro misterio, otro trauma esperando ser transformado, porque había aprendido algo fundamental en aquella primera experiencia. El pasado no está muerto, ni siquiera está pasado. Está vivo en la tierra, en los cuerpos, en las memorias colectivas de comunidades, y mientras permanezca no reconocido, no sanado, continuará causando sufrimiento. Pero también aprendió que la sanación es posible. No es fácil. Requiere coraje, compasión y disposición de enfrentar verdades incómodas. Requiere reconocer que somos todos conectados a través del tiempo y del espacio, que las acciones de generaciones pasadas aún reverberan en el presente y que tenemos tanto la responsabilidad como la capacidad de transformar esas reverberaciones. El sol estaba poniéndose cuando llegaron a la nueva finca. Marina salió de la camioneta, tomó su bolsa y caminó hacia el propietario que los esperaba. «Gracias por venir», dijo el hombre. Ya no sabía a quién llamar. Marina asintió comprensivamente. «Cuénteme todo, desde 1900, el inicio». Y mientras el hombre hablaba, Marina mentalmente ya estaba comenzando a armar el rompecabezas. Reconocía los patrones ahora, el tipo de trauma que podía manifestarse de esa forma. Esa noche, acostada en una cama de huéspedes, Marina no consiguió dormir, no por miedo, sino por anticipación, por una comprensión creciente de que había encontrado su verdadero llamado. No era solo curar animales, era curar algo mayor, más fundamental. Era ser un puente entre pasado y presente, entre sufrimiento y transformación. Pensó en Euclides, que había dado su vida
y después su muerte a ese trabajo. Pensó en don Tertuliano, que había cargado ese peso solo por tantos años. Pensó en todos los ancestros que habían sufrido, cuyas penas habían sido ignoradas y enterradas. Y sintió una determinación renovada. Este trabajo importaba, tal vez más que cualquier cosa que podría hacer. Del lado de afuera, un viento comenzó a soplar. Y en aquel viento, si alguien escuchara con suficiente atención, podría oír voces. No eran aterradoras, eran solo tristes, esperanzadas, esperando por alguien que finalmente las escuchara, las reconociera y las ayudara a encontrar paz. Marina se levantó y fue hasta la ventana. Miró hacia la oscuridad, allá afuera. «Los veo», susurró. «Los escucho y voy a ayudar, lo prometo». El viento pareció responder soplando más suave, casi como un suspiro de alivio. Volvió a la cama, finalmente sintiendo el sueño llegar. Sus últimos pensamientos antes de dormir fueron sobre el trabajo que vendría, sobre las personas que necesitaría reunir, las investigaciones que necesitaría hacer, los rituales que necesitaría aprender y adaptar. Era aterrador, era inmenso, pero no estaba sola. Había encontrado una comunidad, un propósito y una forma de hacer diferencia real en el mundo. Y en algún lugar en las profundidades de aquella tierra herida, algo que había estado atrapado por mucho tiempo, sintió un cambio. Sintió la presencia de alguien que se importaba, que tenía coraje de mirar verdades difíciles, que estaba dispuesta a hacer el trabajo duro de transformación. Y por primera vez en décadas, aquella cosa comenzó a tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, la liberación fuera posible. El amanecer vendría en algunas horas, y con él un nuevo día de trabajo. La historia de aquella primera hacienda había terminado, pero era apenas el comienzo de algo mayor, de un movimiento de sanación que se esparciría lentamente, pero inexorablemente, a través de las tierras. Porque dondequiera que hubiera trauma enterrado, dondequiera que el sufrimiento del pasado continuara envenenando el presente, habría ahora personas dispuestas a hacer el trabajo de transformación, y en cada lugar que tocaran dejarían algo mejor de lo que encontraron. No perfecto, nunca perfecto. Las cicatrices permanecerían, la historia no podría ser borrada, pero el veneno sería extraído, el dolor sería reconocido y honrado. Era un trabajo de generaciones. Marina sabía eso. No viviría para ver el fin, pero vería el comienzo y enseñaría a otros. Ese era el legado que elegía. No la clínica moderna que había soñado, no la carrera convencional y segura, sino algo mucho más extraño, más difícil e infinitamente más significativo. La luna, ahora completamente llena en el cielo sin nubes, bañaba la finca en luz plateada. Y si alguien estuviera despierto y observando, podría ver algo extraño. Pequeñas luces, como luciérnagas pero más brillantes, comenzando a aparecer en los campos, danzando, circulando, moviéndose en patrones que casi parecían tener propósito. No eran luciérnagas, eran algo más antiguo, más misterioso. Eran las primeras señales de que la tierra estaba respondiendo a la presencia de alguien que finalmente venía para oír, para ver, para ayudar. Y mientras Marina dormía, soñando sus sueños de sanación y transformación, las luces continuaban su danza silenciosa, esperando, esperanzadas, listas para contar sus historias a quien tuviera coraje de escuchar, para finalmente, después de tanto tiempo, ser vistas, ser oídas, ser libres.